Por ser la primera clase, la vamos a desarrollar en este entorno de programación gratuita que nos facilita Google para que ustedes durante la semana ustedes puedan instalarlo de manera local, ¿verdad? Es más que todo para que tengan el tiempo suficiente para poderlo instalar y todo lo demás. Entonces, eh, primeramente que nada, el curso está diseñado para introducirnos en Python. En ese sentido, lo que vamos a ver son desde los datos más principales de Python, a ir escalando hacia arriba, a ir viendo un poco cosas un poco más complejas, pero tampoco llegar a cosas muy específicas, porque la idea del curso es meramente introductorio en el sentido de que vamos a ir caminando y vamos a ir explorando las diferentes ramas donde nos podemos ir por Python. En ese sentido, vamos a ver algunas herramientas. Si no me equivoco, en la semana 3 vamos a ver algunas herramientas que de hecho están relacionadas con librerías y módulos que están relacionados con la ciencia de datos y también la inteligencia artificial. Y también llegaremos a ver en la semana 4 llegaremos a ver cosas que tienen que ver con la gente que se dedica más al desarrollo como un programador en Python, ¿verdad? Entonces, justamente casi todo lo que vamos a ver, vamos a ir, como les digo, caminando en una línea para ir conociendo el panorama de Python y dejar como las puertas abiertas a que ustedes puedan elegir hacia qué lo quieran utilizar, que ese es lo más quizás principal, porque en mi experiencia me he tenido que enfrentar a diferentes áreas, ya sea solo programando como Python, como un lenguaje de programación, o haciendo script justamente para el área de ciencia de datos e inteligencia artificial, entre a incluso aplicaciones, ¿cómo se llama? Aplicaciones de Python en áreas específicas de la matemática. O sea, de hecho, año tras año, lo ideal es que las personas que le guste Python estén totalmente, eh, ¿cómo se llama? Pendientes de las nuevas tendencias, porque de repente aparecen nuevas librerías que nos facilitan un montón el trabajo. Así hay librerías poco exploradas, por ejemplo, de gente de matemática que la enseña y la sube y que no se utilizan. O sea, en el sentido de que no son muy populares, como se podrían hablar de las que vamos a ver en la semana 3. Entonces, Python es un lenguaje sumamente sencillo de trabajar porque justamente es un lenguaje de alto nivel. ¿Y qué significa que sea de alto nivel? Solo significa de que está más cercano al ser humano, o sea, su sintaxis está diseñada para que sea lo más parecido al lenguaje humano y no tengamos que batallar con algunos tecnicismos de la computadora. Hay lenguajes de bajo nivel, pero no significa que Python sea mejor que ellos, sino que se le llama de bajo nivel porque están más apegados a cómo la computadora entiende. Así nosotros tenemos que definirle a veces el tamaño de la memoria que vamos a utilizar, el tipo de datos. Entonces, todas esas preocupaciones no las tenemos en Python y por eso es que tiene esa popularidad, porque es más amigable con el usuario. Así, Python se posiciona como dentro de los lenguajes de programación que son fáciles de aprender por su sintaxis y por su variedad de librerías. Y algunas personas incluso definen a Python como un lenguaje multipropósito, pero precisamente por los módulos que existen o que llegan a existir, ¿verdad? Porque la comunidad es bien grande, la comunidad es sumamente grande y a lo largo de todos los años siempre hay personas que actualizan los módulos, agregan nuevos módulos a la comunidad de Python. O sea, es una comunidad muy activa y está formada eh, tanto por gente especialista como por gente que le apasiona el mundo de la programación. El lenguaje de Python no es nuevo, de hecho antes de los 2000, en los 1800 comenzó a surgir y de hecho su creador era alguien que estaba en el instituto perdón, en la Facultad de Ciencias, de hecho estaba en esa área y él quería un lenguaje de programación que fuera fácil de programar. Y bueno, así es como nació Python y el nombre de Python, a modo de curiosidad, no es porque haga referencia a una serpiente o algo por el estilo, simplemente porque él buscaba algo fácil
y fácil de recordar y gracioso. Y él era fan de los Monkey Python, un grupo de comediantes, así que por eso le puso Python, ¿verdad? Eso. Y Python, a pesar de ser viejo, él gana popularidad alrededor de los años, del año 2010 aproximadamente por el tema de ciencia de datos. Muchas personas que comienzan a notar que comienzan a salir librerías como Scikit-learn, TensorFlow, y otras herramientas para, incluso en ese tiempo, lo que se conocería como minería de datos, como cuando comienzan a ver esas cosas, ven en Python la posibilidad de poder programar sin tener mucho conocimiento en un lenguaje como tal. Porque, como les digo, la sintaxis intenta ser lo más sencilla y menos estricta posible. Entonces, en ese sentido, mucha gente se vuelca a Python, agarra esas librerías y comienza a hacer Machine Learning, lo que conocemos ahora como Machine Learning. Y bueno, luego aparece TensorFlow y otras librerías muy sólidas que se utilizan ahora en la inteligencia artificial. Y bueno, así es como Python gana popularidad a nivel de los lenguajes más utilizados de programación, ¿verdad? Pero eso no significa que sea un lenguaje solo destinado para esa área. Se puede hacer incluso desarrollo, literalmente desarrollo web en Python, con sus frameworks de Django y de Reflex, que este es una librería, un framework bastante, ¿cómo se llama? Nuevo. Cuando me refiero con framework, me refiero a un módulo diseñado enteramente para eso, justamente como lo son las librerías de TensorFlow y de Skill Learning para la ciencia e inteligencia, ciencia de datos y inteligencia artificial, ¿verdad? Y así en adelante. Carlos Miguel coloca en el chat MySQL, exactamente. Python trae muchas librerías para conectarse a la base de datos y lo cual permite lo que se conoce como, en el área de programación se conoce como los desarrolladores backend en Python. Entonces tiene un montón de librerías, tiene un montón de librerías, módulos, framework que son sumamente, ¿cómo se llama? Conocidos y populares y que han hecho que Python se posicione como de los lenguajes más utilizados, ¿verdad? Ryan, dime, dinos, mejor dicho. Levanta. Brian Ruiz. Ok. Entonces, eso es como la mini introducción de ¿cómo se llama? Del lenguaje de Python, más un poco de su historia, ¿verdad? Y curiosidades sobre por qué se llama así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esto? Si tenemos una cuenta de Google, ¿cómo se llama? Todos lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ustedes se van al Drive de Google, se van a Nuevo y se van hasta aquí donde dice más. Si donde dice más, deben de buscar este icono con la naranja que parece un signo de infinito y que dice Google Collaborate. Muchos años atrás se llamaba Google, le ponían Google Colab, ahora se llama Google Collaboration, ¿verdad? Le han puesto, si antes aparecía literalmente así, Google Colab. Si no les aparece, le dan aquí en conectar más aplicaciones y en conectar más aplicaciones les va a abrir esto de acá y ustedes solo lo buscan. Pueden poner incluso directamente Collab o Collaboration, ¿verdad? Y les va a aparecer acá. Ustedes le dan clic y cuando le den clic le van a dar a instalar. Cierran esto, refrescan el Google Drive y ya les va a aparecer esto acá. Ustedes simplemente le dan clic ahí y él va a abrir un entorno de programación. Para la gente que está un poco más relacionada con la ciencia de datos y la inteligencia artificial, esto se le conoce como notebook. Y la ventaja de esto es que nos está creando una máquina, por detrás nos crea una máquina Ubuntu y todo lo demás y nos deja súper bien. La ventaja de esto es que no tengo que instalar nada en la máquina, esto es en la nube. Y la desventaja es que una vez yo cierre esto, al pasar, creo que ahora dura más de una hora, pero o anterior, cuando estaba recién, solo daba como 30 minutos, pero ahora dura un poquito más la sesión. Pero cuando él ya detecta que nadie está usando ese entorno, lo destruye. Entonces, todo lo que creemos ahí se va a deshacer. Cuando yo digo crear, me refiero a que generemos algún archivo, este, a, generemos alguna imagen, cualquier cosa se va a destruir. Entonces uno puede conectarlo con Google Drive y guardar las cosas. Pero el código siempre va a quedar ahí. Es porque es lo que se conoce como notebook. Es un notebook.
Vamos a ver, dice, buenas tardes, vamos a hacer simulaciones aplicando a la física en Python o no. Lo que sucede es que el curso es introductorio, así que no vamos a tocar algo como tal, digámoslo así, sino que vamos a hacer pequeños, vamos a ir explorando, como les dije al inicio, pequeñas, rozando cada una de las librerías que más se utilizan, a modo de que ustedes tengan un panorama general de lo que es Python. Pero sí, muchas de estas librerías que vamos a ver se pueden llegar a aplicar a temas de física incluso, pero la idea no es centrarnos en algo, sino que la idea es enseñarles Python a nivel de que conozcan todas las herramientas, las buenas prácticas de cómo es un trabajo en Python y ustedes eligen para dónde dirigirse. Como les digo, vamos a ir hablando poco a poco. Cuando lleguemos al tema de módulos, hablaré de muchas librerías, entre ellas librerías especializadas para matemática, de hecho, hay unos módulos, mejor dicho, para física, química, o sea, hay un montón de cosas que podemos hablar, pero no nos centraremos en ellos, sino que en utilizarlos a modo de importarlos en nuestros scripts ¿cómo se llama? Tal vez crear nuestros propios módulos, un poco, pequeños módulos, y es buenísimo. Espero que igual, Carlos, se aprendan cosas nuevas. Entonces, y así se crea. Y bueno, si ustedes lo abren acá, él por defecto les deja este nombre, pero ustedes lo pueden cambiar. Eh, Permítame. Sí. Y esto les va. Esperamos un ratito, que mi internet está un poco lento. Voy a poner la extensión. Tarda a veces un poquito para que se sincronice, pero ahí está, ya se va sincronizando. No le borren la extensión porque, ¿cómo se llama? Lo que puede suceder es que cuando lo descarguen y quieran utilizarlo en su computadora, puede hacer que no se los identifique correctamente. Si se fijan, tarda un poquito en realizar, pero es ahí donde se le cambia el nombre. Ustedes le dan doble clic y ya ustedes le pueden poner la, ¿cómo se llama? El nombre y dejar la extensión, no la vayan a cambiar. Vale. Entonces, vamos a comenzar. Y esta es la pequeña agenda que tenemos para este día. Vamos a conocer tipos de datos, operadores, variables y funciones, sentencias condicionales y finalizaremos con bucles. En el aula virtual donde se les va ¿cómo se llama? Se les va a inscribir. Ahí van a encontrar un pequeño material que les he diseñado y que les iré facilitando semana tras semana para que ustedes puedan repasar estos temas, no solo lo que es, digamos, no solo van a tener, les voy a compartir ahí mismo este notebook porque lo puedo compartir, si ustedes se fijan, aquí le doy compartir y lo puedo poder compartir el notebook para que ustedes lo puedan eh, utilizar. Se lo voy a compartir de manera, ¿cómo se llama? De manera de, de lector, en ese sentido, obviamente ustedes van a poder modificar algo, pero no van a modificar mi copia, así que de eso no se van a preocupar, pueden ejecutarlo y todo lo demás. Entonces, esa es la agenda que vamos a seguir hoy y vamos a comenzar con los tipos de datos. Eh, Quiero dejar claro que lo que vamos a ver son, ¿cómo se llama? Tipos de datos, los más básicos que tiene Python, porque cada librería o cada módulo que especializado tiene sus propios valores base, pero los que vamos a ver hoy van a ser lo básico, en el sentido de, es lo que tiene Python es con lo que se comienza a trabajar, mejor dicho. Entonces son los tipos de datos que Python tiene por defecto, independientemente de la herramienta que utilicemos o del módulo ¿cómo se llama? Que nosotros utilicemos. Cintia pregunta que si se va a proporcionar la grabación de las clases. Claro que sí, se les va a compartir. De hecho, actualmente se está grabando y se les va a compartir la grabación. Si no puedes descargar Python, puedes usarlo en Python Web o ya no es igual.
Eh, Hay muchas áreas, mejor dicho, hay muchas páginas donde uno puede hacer programación de Python web, ¿verdad? Solo que con el tema de, ¿cómo se llama? De, de la pandemia, mucha gente se volcó a hacer cosas en la nube y algunas páginas que dejaron de ser tan gratuitas siguen permitiendo hacer código en Python, pero hasta cierto punto. Pero sí todavía se puede utilizar. Ah, y sigue siendo igual. Este es uno, por ejemplo. A mí me gusta más este porque muchas de las librerías se pueden descargar muy fácilmente, pero existen otros entornos de programación web en Python como Replit, que es otro bastante conocido y que tiene incluso su aplicación móvil que ustedes pueden descargar y programar desde el celular. Pero bueno, estos son pequeñas celdas donde yo puedo programar, ¿verdad? Pero no, como les digo, este es un entorno de programación para alguien de ciencia de datos, pero lo vamos a utilizar hoy como primera clase para que veamos cómo vamos a ir trabajando. Y durante la semana ustedes lo instalan localmente y la próxima semana que nos reunamos vamos a comenzar a hacer scripts.py, ¿verdad? Archivos de Python. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero ustedes pueden utilizar PyCharm o cualquier otro IDE como Genie, por ejemplo, para hacer sus códigos en Python, ¿verdad? Bye. Entonces, tipos de datos. Hay datos, hay una cantidad, digamos, pequeña de datos, de tipos de datos que tiene Python, y entre ellos son los enteros, ¿verdad? El primero, enteros. Ahora, yo voy a poner, por ejemplo, 2, por ejemplo, ese es un primer dato o primer número que nosotros podemos ingresar en Python. Está tardando ahorita porque como es un entorno de programación, como no había ejecutado nada, él se había quedado ahí. La cuestión es que este es un dato básico y ahora, ¿por qué sé que eso es un dato básico? Es porque si ustedes ponen type, esto en inglés significa tipo, simplemente es una pequeña ayuda que tiene Python, y si yo lo ejecuto dice que es entero en inglés, ¿verdad? Normalmente cuando son datos más complejos del lenguaje, trae como dice class, no sé qué, pero en este caso solo es int, que es un entero, nada más, es un entero, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, qué otro tipo de dato tiene Python? También tiene reales, eso es otro tipo de dato importante, y es float. Ahora, ¿por qué hace la distinción entre una y la otra cuando podrían simplemente coexistir uno solo? Eso es porque, como es un lenguaje de programación, a veces nosotros solo necesitamos trabajar con enteros, ya sea por etiquetas o por el tipo de dato en que nosotros vamos a utilizar, que nunca vamos a ver números con parte decimal. Pero esa es la distinción, justamente porque hay muchos programas que trabajan solo con enteros, no porque vayan a hacer matemáticas, simplemente porque son etiquetas. Sublime. ¿Qué quieres saber sobre eso, Carlos? Una consulta, ¿a dónde encontraremos la clase grabadas? Se le va a compartir por el aula virtual de la que hablaba el compañero Oscar, que es donde se le va a inscribir. Entonces tenemos enteros, el otro dato que son reales, y también tenemos otro tipo de datos que comienzan a ser complejos, pero es ¿cómo se llama? El tipo de dato, es otro tipo de dato básico porque es como de lo primerito que uno utiliza en sus scripts, que son las listas, y las listas se definen con esos corchetes. Ahí ya vamos a hablar exactamente de eso en concreto, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso en concreto. Otro tipo de dato básico eh, es que si ustedes se fijan dice, ¿cómo se llama? Aquí dice str, lo cual significa que es un texto. En Python hay varias formas de poner cadenas de texto. Nosotros voy a ir, ¿cómo se llama? Mezclándolos a lo largo de las clases que tengamos, porque ese es como definirlos con doble comilla. Hay otra forma de definirlo con una comilla y hay una tercera forma de hacerlo que es con comillas triples. Eso depende de la utilidad que le vamos a dar.
al ¿cómo se llama? Al script. Otro tipo básico es esto, si yo le pongo true, es un booleano. Y nosotros sabemos que en ese caso el tipo booleano, pues solo hay dos valores para ese tipo de datos, verdadero y falso. Y eso es porque ya más adelante vamos a ver dónde vamos a utilizar ese tipo de información. Ahora vamos a ponerle este otro, así, y este voy a agregar otras celditas de código. Vale, y este es none, que es nada, y vean que es un tipo de dato muy interesante porque dice que es del tipo nada, básicamente. Y ¿para qué nos ayuda eso? Es porque muchas veces nosotros queremos inicializar variables, ya voy a hablar de qué es una variable en el lenguaje de programación, entonces, y nosotros solo queremos inicializarla porque más adelante le haremos un proceso y si no se cumple el proceso, quisiéramos nosotros saber. Entonces, nosotros normalmente se inician con nada para que nosotros instanciemos, digámoslo así, esas variables y las tengamos listas, ¿verdad? Y en el área de programación es muy recurrente utilizar este tipo de datos para el caso de definir nada, ¿verdad? O sea que la variable no tiene nada, literalmente. Y estos son los tipos básicos. Hay más, por ejemplo, están unas cosas que se llaman diccionarios, ya los vamos a ver. También hay otra que se llama conjunto, que justamente es la abstracción en Python de lo que nosotros en matemática conocemos como conjunto, ¿verdad? Pero estos son los básicos. Esto es con lo que podemos iniciar y comenzar a hacer, ¿cómo se llama? Eh, Comenzamos a hacer programas pequeñitos, pequeñitos, y podemos ir jugando ya con el lenguaje de programación. Ahora, aunque hay un apartado para hablar de variables, voy a introducirlas aquí porque son necesarias. Sin embargo, cuando estemos ahí, hablaremos de cosas en concreto sobre las variables en relación a las funciones, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, yo he digitado ya sea el 2, el 2.0, el corchete, estas comillas dobles juntitas, el true, el none, y el Python no ha dado ningún problema, nos ha dicho, utilizando de hecho type, nos ha dicho de qué tipo de dato es. Le voy a dejar aquí también, a modo de que tengan algo para recordar, la función, de hecho es la primera función que les presento de Python, por si nunca la habían visto. La función type nos indica qué tipo de dato tiene una variable. Vamos a poner eso para que ustedes lo tengan. Entonces, lo hemos colocado aquí, pero no podemos utilizarla. O sea, en el sentido de que hey, yo quiero utilizar el 2 que coloqué en la línea 1, en la celda 0, o sea, debe de haber alguna forma en que yo agarre o guarde esa información en el lenguaje de Python y yo solo haga referencia a ese tipo a ese indicador para poder aguardar ese 2. O sea, de momento, como no he definido nada dónde ponerlo, si yo quiero utilizar el 2 tengo que volverlo a escribir, ¿no? Como tal. Y puedo sumarlo, por ejemplo, puedo sumarlo con otro valor. Y si cada vez que yo necesite, ¿cómo se llama? Cada vez que yo necesite saber cuál es el resultado de esa suma, voy a tener que volver a digitarla. Entonces, para eso existen las variables. Y al igual que en matemática, las variables solo nos sirven, bueno, no es que no solo las sirven, nos sirven para guardar algo en memoria realmente. Y eso es normal en cualquier lenguaje de programación. Nosotros asignamos a una variable, le asignamos, ¿cómo se llama? Le asignamos un valor y ya con eso podemos dentro de nuestro script ir utilizándolo a lo largo del programa para poder irlo modificando, mutarlo, etcétera. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la primera variable, le vamos a poner A igual a 2, por ejemplo, B igual a 3 y y podemos hacer, por ejemplo, C igual a A más B, por ejemplo. Nosotros
interna, lo que está, sí, vamos a hacer vamos a ponerlo en esa celda y voy a poner aquí la suma. Entonces, en esta celdita yo he puesto que A es 2 y B es 3 y a C le digo que va a guardar A más B. Entonces, si sumamos 2 más 3, eso nos va a dar 5. Nosotros podemos ver cuánto da ese valor y vean que da 5. Entonces yo puedo ahora, cada vez que yo quiera usar ese 2, solo tengo que escribir la letra A y él ya lleva ese valor, ¿verdad? Algo que al inicio de la clase no podía hacer porque el 2 es un número y con esto tenemos esa flexibilidad de que siempre que escribamos la variable en la letra A, él siempre va a hacer referencia a ese valor 2 que le habíamos asignado anteriormente. Eh, sí vamos a hacer paso a paso una función, por ejemplo, para ir viendo cómo va. Distingue Python mayúsculas de minúsculas. Acabo de probar y la respuesta fue diferente. Escribo none o... Ah, sí, sí, sí. Estamos aquí hablando, esto que les acabo de mostrar son, ¿cómo se llama? Los diferentes tipos básicos de Python. El compañero menciona que escribió así y le damos así. Y dice que error, dice que esto no está definido. Eso es porque esto no está dentro del lenguaje de programación, sino que si ustedes se fijan, los valores están en azulito. Entonces, bueno, en el caso de las cadenas de texto siempre las pone en rojo y los valores, como valores numéricos, normalmente las pone en verde. Y bueno, estas que son corchetes, que es una lista, también los pone en verdecito. Pero lo que les quiero decir con eso es que estos son valores, no son, ¿cómo se llama? Eh, etiquetas, digamos, de los valores, porque esto es lo que estamos haciendo en una variable. O sea, estamos asignándole a una letra qué valor vas a guardarme, como para cada, es como que fuera, la identificación de esa letra en ese momento. ¿Verdad? No, por eso es que él no te lo entiende. Python, de hecho, a nivel en general, vos puedes utilizar none, por ejemplo, como variable, y eso lo vamos a ver, y le puedes poner 3 así, y puedo usar none de nuevo y ya no me va a dar error, ¿ve? O sea, lo que pasa es que none, con la letra mayúscula al inicio, es un valor ya definido en Python, ya es un valor definido. Mientras que si pongo cualquier otra cosa, cualquier otra variante dentro del programa, como es algo que no está definido en el lenguaje, te va a decir que no está definido. No tanto es el hecho de que sea sensible, eso es o como cualquier lenguaje de programación, tiene algunas palabras reservadas, esa es la palabra correcta, reservadas, y que si yo no las escribo igual, él no las va a identificar, a menos que yo las defina dentro de mi lenguaje de programación. En verdad, es como si estuviéramos como que estuviéramos aprendiendo geometría y de repente es geometría plana, entonces el Python solo sabe geometría plana y si nosotros le comenzamos a hablar de geometría en 3D, en tres dimensiones, él no va a entender nada. Entonces, básicamente esa es la razón de por qué. No es tanto ligado al hecho de que sea sensible, sino al hecho de que esa palabra así escrita está reservada en el lenguaje. No, no, no es necesario. Ahorita porque quiero para que les vea aparezca así, pero se puede utilizar una celda nada más y se puede ir instanciando. Vale. Entonces, esos son los valores, conózcanlos. Un número, cualquier número que ustedes puedan escribir sin punto decimal, eso lo va a interpretar como entero. Si yo le agrego un punto, eso lo va a interpretar como real. Si yo pongo corchetes y adentro vamos a ver que le podemos poner cualquier cosa, eso lo va a interpretar como una lista. Y de igual manera, dos comillas dobles y adentro ya vamos a ver que le podemos poner, lo va a interpretar como cadena de texto. Cada vez que nosotros escribamos true con la letra T mayúscula, él lo va a interpretar que es el valor booleano del código, ¿verdad? Del lenguaje. Y de hecho, el otro que siempre anda por ahí es el falso, ¿verdad? Y es el otro booleano.
Y none, que es para cuando nosotros queremos decir que no hay nada dentro de la variable que nosotros creamos. Entonces, estos son los valores, mejor dicho, esos son los tipos de datos, los más básicos que tiene el lenguaje de programación. Hay otros, como por ejemplo, ya lo vamos a ver, que son las tuplas, diccionarios y otra estructura que son los conjuntos, pero digamos, eso depende bastante del lenguaje de programación, de cómo se tratan. Estos son como bien transversales. Si ustedes hablan con alguien que programa en C o en Java y le dicen, hey, voy a declarar una variable entera, él va a entender qué es eso. Me explico, es como el símil. La lista tiende a ser algo diferente en algunos lenguajes, en cómo uno habla, pero, pero sigue siendo estándar, sigue siendo estándar. Vale. Y bueno, nosotros podemos guardar estos valores en variables, así como que fuera matemática, cuando decimos, hey, voy a utilizar, hey, esta es una constante. ¿Por qué? Porque tiene algún valor asignado. Entonces, básicamente es eso. En nuestro código, las letras que vamos a conocer como variables, cuando nosotros definimos una variable, pues le podemos asignar un valor y no es una constante de nuestro código mientras no hagamos nada. Este, y si tenemos esta gama de valores, tenemos una gama de operadores. Y esto nos va a servir bastante a nuestros scripts, porque muchas veces vamos a necesitar hacer algo con estos valores y a partir de ello dar alguna conclusión dentro de nuestro script, ¿verdad? Vamos a usar los aritméticos, obviamente, para los números, los cuales son enteros y o son reales. ¿Verdad? Hay algunos que sí se pueden utilizar, por ejemplo, en las listas, pero tienen una interpretación diferente en cómo él los entiende. Dice, no es cuando queremos, es para cuando queremos, ¿qué? ¿Cómo dice? Es para cuando querramos solo reservar un espacio de memoria para una variable. Sí, básicamente, técnicamente sí. Cuando queremos, en nuestro script, queremos indicar qué variables vamos a utilizar, entonces nosotros las inicializamos con nada, simplemente guardando en memoria esa ruta, nada más, justamente. Esa es la explicación técnica. Siempre hay que darle play para cargarla. Sí, 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 sí. Yo de hecho le estoy dando control shift enter o le pueden dar control enter y ejecuta. Pero si quieren que se ejecute la celda, aquí tiene una cosita que dice play. Ay, lo siento, creo que no lo indiqué antes. Vale, vamos a ver el tema de los aritméticos. Recuerdan que yo tenía en arriba, teníamos definido la letra A para el valor 2, pues yo aquí puedo volver a utilizarlo y va a aparecer. Entonces vamos a ver qué cosas podemos hacer. Ya hicimos uno aritmético, que es hacer la suma, ¿verdad? Sumamos dos enteros y todo va bien. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a hacer vamos a ver, vamos a asignar y voy a hacer eh, 2.0 más 3.5 y voy a poner la segunda función que les presento de Python y que van a utilizar toda la vida. Ahorita vean que una de las cosas que siempre van a estar utilizando en algún momento para saber qué tipo de valor llevan es type, ¿verdad? Otro que siempre van a utilizar para ver cómo se está comportando su código es print, lo que en otros lenguajes de programación son conocidos como los famosos logs, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, enter, y vean que da 5.5. De hecho, yo puedo incluso saber de qué tipo es esa variable, esa nueva variable que está definida a partir de la suma. Y vean que dice que es, ¿cómo se llama? Es del tipo float. Vean que si yo le quito esto así, lo pongo de esta forma, así, dice float. Entonces, eso es porque estamos utilizando la función print para ver qué tipo de valor es. Estas celdas, por defecto, imprimen la última línea si solo colocamos la variable o si la función devuelve algo. Pero ya lo van a ver. Como voy a quedarme siempre en esta celda, se llama sumando dos reales y devuelve uno real. Vamos a ver ahora qué pasa si tenemos
vamos a utilizar otra letra, F, igual a 2. Recuerden que A tiene el valor de 2 como entero y le vamos a sumar 3.5 y vamos a hacer print de y da otro valor, ¿cómo se llama? Otro valor real. Entonces, eso significa que el real obliga o define el tipo de valor que va a salir. Le puedo enseñar en Python, en nuestros códigos, a veces necesitamos dejar algún comentario, ya sea porque se nos puede olvidar o porque el código se lo vamos a pasar a alguien más. Entonces, si se lo vamos a pasar a alguien más, a veces nosotros podemos darles una explicación general, pero a veces va a necesitar comentarios dentro del código para saber más o menos por dónde va. Entonces, para poner comentarios se utiliza el numeral y ya yo puedo poner cualquier cosa. Cada lenguaje de programación tiene su forma de comentar códigos. En Python es con numeral. Cada lenguaje tiene su forma, así que ténganlo en cuenta. Ah, perdón. Sí, es F. Sí, era F. Sí, gracias, Cintia. Vamos a poner aquí, suma de entero más, ¿cómo se llama? Más real. Y vamos a poner esto acá, suma de entero más entero. Y puedo incluso, usando print, por ejemplo, puedo utilizar puedo hacer esto de acá y ya queda como dividido para que nosotros lo tengamos. Y aprovecho también para mostrarles las cadenas de texto, es texto literalmente, que son las str que estaban acá. Las cadenas de texto son literalmente eso, son texto. Entonces yo puedo usar el print para imprimir o mostrar en consola justamente el texto. Entonces puedo poner algo así como print, así, suma de, perdón, poner las comillas estas dobles, poner dentro del texto y poner suma de 2.0 y 3.5. Y vean, aparece eso ahí. Puedo incluso, esto lo puedo incluso poner dentro del print donde estaba imprimiendo la variable y agregar una coma. Así puedo imprimir más de una variable en la misma línea y aparece así. Entonces, normalmente nosotros ponemos a veces un simbolito así para que se vea bien estético, ¿verdad? Vamos a quitar ese espacio porque también le agrega él un espacio. Y ahí está. Podemos hacer este tipo de cosas para que se vea más estético. Vamos a utilizarlo justamente acá, pero con la F. Y vamos a poner así. Ahora vamos a poner vamos a hacer una resta. O eso es otro operador. Vamos a poner F. Vamos a poner G mejor. Y vamos a poner 2.5 menos 3.5. Y esto lo voy a poner así, ¿ves? Para que vean que la última celda, si es una variable o si es alguna función que devuelve, él lo imprime. Este entorno de programación hace eso. Si nosotros queremos mostrar algo de las líneas anteriores, tenemos que utilizar un print. Vamos a poner esto acá. Resta de y menos. Ahora, vamos a poner esto acá. A mí me gusta ir programando, cuando enseño algo de programación, me gusta ir programando porque pueden ir viendo cómo a veces suceden errores y nosotros lo podemos ir, cómo se puede ver en tiempo real qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, también para que vean, no solo traigo algo y luego run, porque eso, pues sí, a veces aprender programación se necesita que nosotros nos pongamos justamente a picar código o a literalmente hacer código. Sí, Entonces, entiendo que también entonces es para en el print donde hacemos los guiones, ¿verdad? Para separar.
también podemos duplicarlo, replicarlo con alguna operación. Se puede, digamos, decir guión por dos o por tres para que se repita. O tengo que escribir línea, digamos, si quiero que lleve 10 guiones en específico, cada una de las separaciones. Mm, no, porque no he llegado a los bucles. Justamente hay una cosa que se conoce como bucles y es para eso, para que no estemos repitiendo. No estemos Ok, repitiendo gracias. todo. Ujú. Ahorita lo vamos a hacer así, pero sí se puede. Entonces, si se fijan, hacemos la resta y eso nos da, ¿cómo se llama? La diferencia. Ahora, sin tanto, voy a pasar a otra celda, vamos a dejar esa ahí para que vean que podemos, vamos a dejar esa parte ahí de la parte numérica y quiero justamente ver el otro operador aritmético que es el de la multiplicación, pero quiero que vean lo siguiente. Voy a hacer la operación. Si yo hago 2 por 0 por 3, eso me da 6.0. Vean que él lo interpreta como real, ¿verdad? Eso es muy importante porque si nosotros queremos utilizar reales, ¿verdad? No pasa nada, pero si nosotros solo queremos utilizar enteros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya le puede indicar. Por ejemplo, también puedo hacer lo siguiente, miren, 5 entre 2, por ejemplo, y esto le va a dar 2.5. Y ahora, aquí hay otra cosa que tiene dos así. ¿Qué pasa si le pongo el otro guión? Vean, hace también la división, pero me devuelve el entero. Eso es conocido como división entera. Entonces, en las divisiones normales, lo que puede ser resultar es un número real, dependiendo de lo que nosotros conocemos en matemática. Obviamente, 5 entre 2 es una división exacta, entonces lo que devuelve es un entero. Pero si yo solo estoy interesado en el entero, pues utilizamos esas dos plecas y ya se vuelve una división entera. Eso es útil en muchas situaciones, dependiendo del contexto del programa que estamos haciendo, ¿verdad? Dice que le da error. Si el pon, quiero ver, toma captura de los errores y me los compartes en el foro de dudas cuando ya estén dentro del aula virtual y ahí te apoyamos entre todos o el primero que conteste, que sería yo, y te vamos apoyando. Pero debería de funcionar. Si te fijas, eso es transversal, no debería de dar error. Tal vez alguna coma o algo así ha de estar mal. O incluso esta letra de acá, te va a pasar el código, le voy a poner 2 acá y eso no cambia nada. Te va a pasar el código, cópialo así tal cual está y te tiene que dar. Aquí lo pasa mucho. Sobre el grupo sería, entiendo yo que en nuestro canal sería el aula virtual. Sí, seguramente por eso puse aquí dentro de la celda, puse la variable A por si también es eso, que no está inicializado en el código de él y se los he compartido para que vean que funciona. Vaya, ahora, vean lo siguiente. Print, si yo pongo así, hola, y pongo así, o sea, los operadores aritméticos se les llama aritméticos porque son justamente las operaciones que nosotros conocemos en matemática, pero no es que solo se limita a trabajar dentro del entorno numérico, tienen sus propias interpretaciones, como por ejemplo, si yo agarro una cadena de texto y la multiplico por un entero, él lo que entiende es que él entiende que nosotros queremos hacer es repetir 3 veces esa cadena de texto. Como por ejemplo le puse 3, me replicó el hola 3 veces. Y así cada una de estas operaciones. Este es para hacer módulo. Vamos a ponerlo acá rapidito. Print 7 módulo 2 y vean que da resto 1. Y estas eh, son útiles cuando queremos ver restos. Y finalmente, esta es para poner, ¿cómo se llama? Para hacer potencias, los dos guiones. Entonces, eh, importante, aquí solo he puesto, ¿cómo se llama? Números así bien sencillos,
pero cuando las operaciones son cada vez más grandes, siempre utilicen paréntesis, como que estuviéramos en una calculadora. Recuerden, a veces las calculadoras hacen cualquier cosa si no le definimos bien las operaciones que vamos a hacer. Esto es con respecto a los aritméticos. Cada uno de ellos se comporta, como les digo, de manera diferente. Y para finalizar, voy a poner una lista y luego poner una sumita. Una lista, para que se entienda, una lista es justamente la reunión de los otros tipos de variables, de los otros que les he dicho. O sea, en ese sentido, en una lista puede ir en un entero, un real, una cadena de texto, un booleano, o nada, o una variable. O sea, una lista justamente es una agrupación de tipos de valores dentro de Python. Entonces yo aquí puedo poner dos, puedo poner hola, puedo poner un entero, un real, perdón, ya puse un entero, y puedo poner incluso el booleano true. Y eso es una lista, es una reunión. Entonces yo puedo, vamos a poner aquí, así, y lo que hace es que junta las dos listas, la junta en una sola, la suma. Y así cada de las operaciones. No, ahora, los números sí están bien definidos para estas operaciones. Los otros tipos de datos no necesariamente tienen su forma rara en que se interpretan y algunas de ellas les va a dar error si los utilizan. También tenemos las comparativas, que esos son operaciones que devuelven, ¿cómo se llama? Devuelven verdadero o falso. Justamente, si ustedes se han fijado, cuando yo asigno un valor a una variable es con un igual. Así que si yo quiero decir, hey, estas dos cosas son iguales, tengo que utilizar dobles iguales. Vamos a ver. Vamos a ver. Recuerdan que la letra A tenía el valor de 2 y el de 3 el B tenía el valor de 3. Entonces, si yo le digo a Python, hey Python, lo que tiene la variable B es igual a lo que tiene la variable A, es lo mismo que tiene la variable B. Él dice, no. ¿Por qué? Porque la variable A tiene 2 y la B tiene 3. Devuelve falso. Y claramente, pues si ponemos dos cosas que son iguales, por ejemplo, así, él devuelve, ¿cómo se llama? Devuelve true. Entonces, todas estas son justamente para eso. Esto es cuando queremos decir si algo es mayor que, menor que, mayor o igual que. Vamos a ponerlo aquí. A es mayor o igual a B. Dice que es falso porque 2 es más pequeño. Y así con las otras. O sea, si solo queremos una desigualdad estricta, estos, y si queremos considerar la igualdad, estos. Y este raro, ¿qué es, profe? Pues esa es para saber si algo es diferente. Así, la true, porque son diferentes. Entonces, todos estos devuelven un valor booleano, verdadero y falso, es cuando queremos comparar información, comparar variables. De diferentes tipos. Los que más se utilizan de manera general y transversal son ¿cómo se llama? El igual y el diferente. No, esto de desigualdades se utiliza más con los números, de hecho. Y luego tenemos las operadores lógicos, que estos, pues, si hemos estudiado matemática, los hemos utilizado bastante. Entonces, es y, o y no. El y, pues sabemos que dos cosas, o sea, nos va a devolver true si las dos son verdaderas. Y el or, si al menos una es verdadera, ¿verdad? Y el no, pues si es no lo que queremos decir, básicamente. Esos son operadores lógicos. Por ejemplo, podemos poner esto así, miren. Vamos a ver. Print, A igual a B y pongamos A igual a, vamos a ver, da falso. ¿Por qué da falso? Porque anteriormente teníamos que A, A es igual a B, eso es falso, aunque el otro es verdadero, ¿verdad? Eso es justamente lógica, básicamente. Lógica. Hacemos este mismo, uy, inicio, fin.
Hacemos ese mismo y ahora pongámosle el orden. Y da verdadero. ¿Por qué? Porque el A es igual a A es verdadero. ¿Y qué otra operación tenemos? Y es el no. Ese se lo voy a dejar para que ustedes lo experimenten. Pero es básicamente, si ustedes se fijan, eso lo que nos va a ayudar es para cuando queramos hacer condiciones. Hagamos algún tipo de condicional. Ahora, tenemos los de asignación. Aquí hay muchas formas de hacerlo, pero el de asignación que hemos comenzado a ver es el igual, ¿verdad? Y están estos dos, porque estos tienen un caso bien particular y ya se los voy a mencionar. Vamos a utilizar A. Voy a imprimir A, voy a hacer así, miren. Poner así, poner la letra y vamos a hacer A más, eh, primero lo voy a hacer así, miren, A más 1, así. Y lo vamos a imprimir A. Así. Nuevo A. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es que lo que estoy diciéndole es, mira Python, quiero que agarres la variable A, si no está creada, la creas y le vas a asignar la siguiente operación. Como de nuevo hago referencia a la letra A, la letra A tiene que estar creada anteriormente, ¿verdad? Entonces, entonces lo que hace es que agarra el valor de A, le suma 1 y lo vuelve a guardar en A. Eso es lo que hace esta operación. Por eso es que ven que pasa de valer 2 a valer 3, porque le sumamos 1. Esto es bastante fácil de comprender, ¿verdad? En el sentido de que está quedando bien explícito la operación que nosotros estamos haciendo. Pero cuando vean, voy a poner más igual 1. Voy a poner un espacio acá, así. Vean, ¿qué es lo que pasó? Dice, ok, A comienza con el valor de 3, le suma 1, que es esta operación de acá, queda 4, y luego hace esta operación medio extraña y es 5. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto es cuando queremos a sumarle 1 a la variable. Es como que básicamente a Python le dice, hey, mira, lo que está en la variable A, súmale 1. Así, eso es lo que dice. Esto tal vez no lo notemos a nivel de la ejecución del código, pero a nivel computacional, esta instrucción es más rápida que la anterior, porque se acuerdan la explicación que le dije, que es, primero le dice, hey, mira, en esta variable vas a guardar el valor de A, vas a guardar el valor de la operación, ¿verdad? Vas a guardar el valor de la operación y primero vas ¿cómo se llama? A irte al valor de A, vas a acceder al valor de A y le vas a sumar 1 y eso lo vas a volver a guardar en A. Entonces, eso es muchas instrucciones para Python en el sentido de que son demasiados pasos, mientras que con el otro solo le dice, hey, mira, lo que está en la variable A, súmale 1. O sea, es como más rápido. Nosotros no lo notamos porque a nivel computacional pasa bien rápido, pero la razón de que existe eso es que es más eficiente, es así. En otros lenguajes se puede llegar a notar, pero esa es una operación bien sencilla. Dice, tal vez una coma o las comillas no tienen. Dice, perdón, eso era de lo anterior. Como un contador, exactamente, como un contador. Y eso es lo que hace. Entonces, el signo menos en el igual lo que hace es que resta. Y así tenemos otras formas de asignar. Pero estas son las más útiles, o mejor dicho, las más utilizadas. Se los digo porque muchos programas, al menos yo les recomiendo que si es la primera vez que hacen código en Python, yo les recomiendo que sean bastante explícitos para que entiendan cómo va funcionando la lógica y ya cuando pase el tiempo, lo asignamos de esta otra forma, que va a ser más eficiente a nivel de código. Quizás ahorita nosotros no lo notamos porque los códigos son bastante sencillos, pero a nivel de ejecución, cuando son grandes volúmenes de datos, llega uno a resentirlos. Claro, depende también del hardware, ¿verdad? Del hardware, ¿verdad?, que tengamos. Vaya. Y con eso pasamos a las variables y funciones.
Pero antes de pasar ahí, pregunta, ¿se ha entendido algo que haya quedado no muy claro hasta este punto? ¿Preguntas, dudas sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Ok, todo bien, perfecto. Chivo, va, démosle pues. Entonces, los paréntesis me salen, dice, los paréntesis me sale el amarillo. Quizás algo no está bien cerrado. Igual, si el error persiste, me lo compartes en el foro que se ha habilitado cuando ya estén dentro y lo vamos resolviendo. No pasa nada. De hecho, entre más errores resolvemos, es mejor, porque, ¿cómo se llama? No crean que mis primeros códigos funcionaban a la primera. O sea, yo pasé en mis primeros códigos bastante frustrado porque sucedían muchos errores, muchas indentaciones. Entonces, pero eso nos da experiencia y esa experiencia es muy útil porque después sabemos cómo resolverlo y entendemos nuestro código. Porque justamente un buen programador es el que entiende su código, entiende qué es lo que hace, cómo se puede renderizar mejor, cómo es mejor optimizable. Entonces es necesario entenderlo. Justamente, como todo en la vida, hay que saber entender muy bien qué es lo que está haciendo nuestro código para que sea más legible y más optimizable. Antes de abrirnos dentro de las variables y las funciones, quiero decirles que Python, a pesar de que hasta ahorita parece bastante bien comportado, él tiende a ser un poco quisquilloso con la sangría o la intentación. Esa es la desventaja. Lenguajes como de Java o C tienen una cosa que son como llaves, que eso le permite a él decir, nos permite a nosotros decirles al lenguaje, mira, esta instrucción llega hasta aquí. Entonces, eso no lo tenemos en Python porque justamente el creador de Python quería que no estuviéramos pensando en eso, simplemente que nos dedicamos a programar. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante orden de los niveles. En la medida vamos creando bloques de código uno dentro de otro. Esa es la única desventaja que van a encontrar en Python. Otra cosa importante y que está relacionado con las variables es que si ustedes se fijan, y antes de llegar a justamente hablar de eso, vean que yo en ningún momento digo, por ejemplo, aquí en la letra A, en ningún momento digo, hey, mira, lo que está dentro de esta variable es un entero, es un real, es lo que sea. Simplemente lo asigno y ya. Y eso es bueno para nosotros como personas que comenzamos a programar porque no nos preocupamos por el tipo de datos, pero es malo en el sentido de que normalmente los lenguajes de bajo nivel sí definen el tipo de variable, el tipo de valor que se va a hacer. Eso le ayuda a la computadora a optimizar mejor los recursos, mientras que en este no es que deja abierto toda la memoria, sino que simplemente él no le pone un límite, simplemente define la ruta hacia dónde está en la memoria y si requiere más de lo que está por definido, le va agregando más. Entonces no hay un control de eso. Eso es una desventaja, pero es lo que le ayuda a Python a ser bastante flexible. Pero por eso es que nosotros tenemos que entender justamente nuestro código, porque podemos hacer que nuestro código se desborde, se deje de funcionar por el uso excesivo de la memoria. Aunque los scripts que vamos a hacer durante todo el curso no son muy pesados, así que no se preocupen. Dice, si le da un error, no hay problema, puede ser el tema que tenga en su computadora. En este entorno, si lo están haciendo en este entorno, no debería de haber ningún problema. El módulo puede ser el tono también. Vale, entonces vamos aquí. Una variable almacena un valor que puede cambiar. Justamente en ese sentido, o sea, una letra, por ejemplo, la letra A, yo le puedo ahora poner esto de acá, miren, lo que siempre ponemos en los programas. Hola mundo, así. Y luego hacer el pruning de A. Y ahora ya no es 2, ¿verdad? Ya no es la variable 2. Entonces, yo puedo ir mutando el valor de la variable dependiendo de nuestra necesidad y por lo tanto tenemos que ser bastante cuidadosos también con nuestras variables, ¿verdad? Entonces, tenemos las variables que simplemente nos sirven para almacenar. Estas variables
realmente las podemos definir como nosotros querramos, en el sentido de yo puedo poner una letra A, puedo poner así, miren, mi primera, mi primera variable, así, y esto es una variable, y vamos a poner 45. Print, no, primera variable, me puse al final no mi primera variable. Primera variable y le defino 45 y eso es una variable para Python con ese nombre tan largo, ¿verdad? Pero hay ciertas recomendaciones y buenas prácticas que dentro de ellas son que si ustedes van a definir una variable, la definen todas con letras minúsculas. Ahora sí, en el tema de las variables, es cierto lo que el compañero preguntaba, Python es sensible a las mayúsculas, a las minúsculas, para él son dos cosas diferentes en tema de las variables, porque aquí estamos hablando ahora de variables. Entonces, recomendación es que no se utilicen mayúsculas, todo en minúscula, para que no tengamos ningún problema de referencia. También se recomienda no utilizar espacios. De hecho, utilizar espacios puede llegar a hacer que el código se caiga. Por ejemplo, así no está bien hecho porque él no entiende. Entonces, si nosotros no queremos agruparlos porque queremos que el nombre sea más legible, se recomienda utilizar guión bajo de esta forma, guión bajo. Y no sé, recomendación, no utilizar números al inicio tampoco. Al final sí, al inicio no. Entonces, buenas prácticas dentro de cómo definimos una variable es que se utilice en minúsculas. Si quieres utilizar espacios, utiliza guión bajo. Y si quieres utilizar números, hacia el final. Y mi sugerencia es que pongan nombres que sean lo más parecido a lo que queremos hacer, porque ya me ha tocado ver códigos donde utilizan la letra, por ejemplo, es un decir, la letra A y la A la utilizan en todo el código, pero en diferentes situaciones, entonces se va actualizando, o sea, va cambiando y uno piensa que quizás es la misma variable, pero realmente son diferentes variables en diferentes contextos. Entonces, sí les recomiendo poner un nombre que sea alusivo a lo que van a hacer y si la variable tiene que ir cambiando, vayan actualizándola, no vayan creando más variables. O sea, porque eso es otra cosa que también he visto que, digamos, están utilizando, definiendo una matriz o algo así y de repente a la matriz le van a sumar algo, crean una nueva variable, algo así como lo que yo estaba haciendo aquí. Algo así como lo que tenía aquí, de que estaba creando otra variable para agarrar el resultado. Eso no es muy recomendable, pero en el sentido de que si es un valor que nosotros, o sea, si es un valor que debe de ir cambiando, digamos el valor de a fuerza tiene que ir cambiando porque queremos ir viendo el resultado. Es como que, para que me entiendan, es como que quisiéramos resolver una ecuación lineal y comenzamos que la ecuación lineal es x más 1 igual a 3. Entonces, como tenemos que mover el 1 hacia el otro lado, abajo pongo, en vez de poner x, pongo y igual a 3 menos 1, por decirlo así. O sea, cada vez que vayamos haciendo un nuevo paso, irlo cambiando. Eso es a lo que me refiero, que no es recomendable. Pero si la letra tiene, la variable tiene que ir mutando, es normal, es necesario, pero no, esa es otra observación. Ahora, con respecto a las funciones, vean que el compañero preguntó hace unos minutos atrás, hey, yo tengo que estar escribiendo el código una y otra vez, una y otra vez. No, existen formas de reutilizar un código y solo llamarlo para que lo haga. Y justamente eso, para eso son las funciones. Las funciones son agrupaciones que se pueden reutilizar. Si, por ejemplo, siempre vamos a estar sumando dos números, podemos crear nuestra función sumar números, ¿verdad? Y si queremos estar multiplicando muchas veces, podemos definir justamente eso. Entonces, lo que nos permite una función es encapsular un código repetitivo y reutilizarlo tantas veces como sea necesario dentro de todo nuestra lógica. ¿Y cómo se define? Pues Python tiene reservado esta palabra. Miren, cada vez que ustedes van a crear una función, tienen que utilizar las tres letras que es def y ustedes le van a poner el nombre que ustedes consideren. Aquí se aplican las mismas reglas para definir un nombre para una variable, las mismas buenas prácticas, y adentro de los paréntesis se pone los parámetros que vamos a utilizar, ¿verdad? Y se termina con dos puntos.
Si ustedes se fijan, aquí dice dos puntitos la instrucción, así que se debe finalizar con eso, con dos puntos. Y luego se le da Enter, y si se fijan hay un espacio. Entonces, esto es a lo que yo me refiero, que Python es como bien clavado en ese sentido. Tiene que estar bien intentado. A donde he puesto cuerpo, ahí irían las instrucciones repetitivas y el return, si eso es otra palabra reservada dentro del lenguaje para decir que eso quiero que lo devuelva y devuelva algún resultado, alguna variable o algo que hayamos definido adentro, dentro de la, de nuestro script. Este es como a grosso modo la estructura para definir una función. Vamos a definir la típica función que hacemos en programación, que es la función sumar dos números. Ahí vamos a ir construyendo a partir de ahí. Entonces, otra cosa importante, y aprovecho porque ya les mencioné varias palabras reservadas, por ejemplo, def. Vamos a ver cuántas palabras reservadas del lenguaje de Python hemos visto hasta este momento. Print, que eso nos permite imprimir algo en la consola. En este caso, nuestra consola en el notebook es esta cosita de aquí abajo. Return, que es para que la función devuelva algo, ya llevamos dos. Def, para indicar que vamos a crear una función. And, or, para los operadores lógicos. True, para el booleano, ya llevamos 6. None, 7. False, 8. Type, 9. O sea, llevamos 9 letras, ¿cómo se llama? Reservadas en el lenguaje. Y perdón, 9 frases o palabras, digamos las palabras, mejor dicho, reservadas en el lenguaje y que no tenemos que utilizarlas para nombrar ya sea funciones o ya sean variables. Y por eso es que la ventaja de que hablemos español es que podemos utilizar el español. No hay ninguna palabra reservada en español. De hecho, mi profesora de programación en Python, le gustaba sí, que utilizábamos el español, ya que no, no, no había ninguna palabra reservada. Porque si nosotros llegamos a utilizar una palabra reservada dentro del lenguaje, dependiendo de qué tipo de palabra reservada sea, nos va a dar error o nos puede arruinar toda la lógica del código, ¿sí? Y quiero ver qué más. Y otra cosa con respecto a esto de las variables reservadas y que yo les acabo de decir, utilicen el español, a nivel internacional, a nivel del mundo de programación, lo correcto es hacerlo todo en inglés para que sea internacional, digamos, nuestro código. Entonces, si, digamos, yo los motivo a que si es su primera vez, utilicen el español para que no se vayan a encontrar con alguna sorpresa, pero lo ideal es que todo nuestro código, dentro de las variables, las funciones, los parámetros, todo, sea en el idioma inglés para que sea internacional. Vaya. Entonces vamos a crear nuestra primera función de clase y vamos a poner def suma. Vamos a poner suma. Abrimos paréntesis y vamos a definir las variables. Podemos tener, ¿cómo se llama? Podemos tener funciones sin que reciban algo. Sí, podemos tenerlas. No le vamos a poner nada, simplemente vamos a poner paréntesis. Dos puntos. Y vean, dos puntos, le doy enter, automáticamente el intérprete de Python me da una sangría, lo que significa que yo debo de respetar esa sangría. Hay algunos editores que nos ayudan y nos facilitan poniéndonos unas flechitas indicando la indentación, eh, pero, pero hay otros como este que así configurado por default no nos muestra nada. Pero, ¿qué pasa si yo no pongo los dos puntos y le doy enter? Vean que él entiende que no se ha terminado de escribir la función. Así que él lo pone al mismo nivel del def. Entonces, recuerden, dos puntos. Ese es lo de siempre, de toda la vida, para las cosas de estas que funcionan. Le damos enter. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a escribir la operación. Pongamos una operación sencilla. Vamos a poner respuesta igual a 5 más 6. Una operación súper sencilla. Y no vamos a usar el return ahorita. Vamos a poner y le vamos a dar enter. No pasa nada, ¿verdad? No pasó nada. Eso significa que está bien escrita mi función y no hay ningún error dentro del código. Si yo vengo y hago alguna cosa extraña, como por ejemplo así, él tampoco hace nada. Y eso es porque va a decir, ustedes pueden preguntar, profe, pero
ahí no hemos definido anteriormente la variable. Eso es verdad, pero él solo verifica que todo esté bien hecho dentro de la estructura de cómo hemos definido la función. Porque si yo le pongo eso, ahí ya comienza a haber error. Él solo observa que todo esté bien hecho dentro de cómo se ha definido una función. Lo que pase adentro va a ser hasta que nosotros lo ejecutemos. Ejecutemos la función, porque aquí solo lo hemos definido. Vamos a dejarlo como estaba correctamente y vamos a cómo yo utilizo una función. Vean que yo le he puesto un nombre a la función y es suma. Entonces pongo suma y pongo los paréntesis. ¿Verdad? Y solo le doy enter y así se utiliza la función y ya está. Eso es todo. ¿Por qué no pasa nada? Porque la función esta que he definido no retorna nada. No devuelve nada. Absolutamente nada. Entonces, él simplemente se llama, hace la operación internamente y ya. Vamos a ver, vamos a poner un print dentro. Respuesta, ¿sí? Y ahora sí ve, imprime. Pero no es que la función regrese, sino que cuando yo llamo la función, él ejecuta esas dos líneas de código. La de respuesta igual a 5 más 6. De hecho, si yo utilizo esto así, vean, ahí está el error que yo les decía. Hasta que yo llamo la función, él ejecuta ese bloque de código y dice, hey, aquí hay algo que no me encaja, no está definido. Decir que no está definido es que no está creada la variable. Entonces, eso es lo que sucede dentro del código. Entonces, ya con esto, ya pueden ver que en efecto, hasta que yo lo llama, no lo ejecuta. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente, miren. Estos prints no me ayudan en que, ¿cómo se llama? En devolver, simplemente muestran en pantalla lo que está haciendo la función. Por ejemplo, yo puedo definir la variable R para decirle, perdón, igual, para decirle a Python, mira Python, yo quiero que lo que la función regrese, me lo guardes en la variable R. Entonces vamos a imprimir R y vamos a ver qué onda. Y vean qué es lo que dice, dice none. Entonces, ¿tiene sentido que la respuesta de la función sea none? ¿Qué opinan? ¿Alguien que se anime? ¿Tiene sentido que diga none? Sí. Tiene sentido porque la función no le hemos dicho que devuelva nada. Entonces, como perdón, no le hemos dicho que devuelva algo, sino que no devuelve nada, ¿verdad? Y precisamente por eso es que cuando tiene este valor reservado, la función no devuelve nada. Así que no está mal que diga none. Y por eso es que Python lo que hace es, hey, mira, esta función no me regresa nada, así que aquí ten tu valor none. Por eso es que está dentro de los valores de los tipos básicos de Python, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que la función devuelva y no solo esté imprimiendo, pues tengo que utilizar return y además lo que yo quiero que devuelva, por ejemplo, respuesta, de esta forma. Y ahora vean que la función devuelve además de imprimir el valor de la respuesta. Este es también un buen ejemplo de no utilizar variables sin mucho sentido. Por ejemplo, esto perfectamente simplemente lo puedo hacer así, de esta forma. Y vean que no pasa nada, porque lo que pasa es que Python hace la suma, lo devuelve a la función y la función lo devuelve a nuestro código. Entonces no pasa nada. Entonces, siempre que si a la operación final no le van a hacer nada más, por ejemplo, en este caso la operación es 5 más 6 que devuelve 11, si no le vamos a hacer nada más a esa función, entonces lo ideal es que mejor la retornemos directamente, hagamos un return. Eso es para no estar instanciando y creando variables una tras otra sin ¿cómo se llama? Sin estar apartando memoria, digámoslo así. Tal vez, como les digo, en los scripts más pequeños no lo notemos, pero forma parte de las buenas prácticas dentro del código. Haga uno con exponente. Con exponente, hagamos uno, pues. Vamos a hacerlo así, def exponentes. Y vamos a aprovechar para el exponente, vamos a aprovechar a hacerlo con un parámetro. Podemos definir parámetros de muchas formas.
ya sean texto, enteros y todo lo demás. Pero, por ejemplo, nosotros podemos ponerle cualquier letra. Aquí, digamos, para que me entiendan, como una función lo que es encapsular un código que vamos a utilizar repetitivamente. Él funciona como un entorno aislado de todo nuestro código. Así que nosotros podemos ponerle así, miren, x, y, como que fuera una función de matemática, cuando decimos f de x, y, que simplemente x y y, no es porque toda la vida tiene que ser x, y, simplemente porque es una forma de denotar que ahí vamos a poner algún valor, ¿verdad? Un valor variante. Entonces, lo mismo sucede acá. Yo, cuando defino una función con parámetros, no necesariamente esas letras o esas variables que voy a poner es porque tienen que ser así siempre, simplemente que para el pequeño universo de la función se van a llamar así, ¿verdad? Entonces ponemos dos puntos, le damos enter y vamos a hacer lo que el compañero dijo, vamos a hacer un exponente, vamos a exponente. Vamos a, ¿cómo se llama? Hacerlo así, aunque estemos repitiendo, pero para que se entienda lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decir que X sea la base, por ejemplo, y vamos a hacer que y sea el exponente. Y ahora hacemos return exponente. Vemos que todo está bien, no hay ningún problema. Vamos a reutilizar esta. Vamos a poner exponentes. Ah, por cierto, exponentes. Por cierto, vean que aquí puse yo, esta es otra cosa, que yo pongo espacios. A mí a veces, en general, creo que el 80% de las cosas que yo hago me gusta ponerle así espacios, pero dentro de las buenas prácticas de Python se indica que no se debe dejar espacio. Eso es por si lo leen en algún lado. Bueno, vamos a ver. Y queremos que sea 2 elevado, 3, mejor dicho, 3 elevado al cuadrado. Y vamos a hacer prime r. Y ahí está, miren, da 9, porque 3 al cuadrado es 9. Agarra esos valores, pone aquí el 3 y aquí el exponente, ¿verdad? Esa operación se asigna aquí y lo devuelve. Otra cosa importante, vean esto. Cuando yo llamo a una función, tengo que darle la cantidad de parámetros por los cuales fue definido. Por ejemplo, si yo solo pongo así, me va a dar error, porque me va a decir que, vean aquí en inglés, dice que la función exponente requiere un argumento adicional, que justamente nos dice que es la variable, la letra y. Entonces, eso cuidado cuando se define. Otra cosa importante, lo ideal cuando ustedes creen funciones es que sean también alusivas. Perdón, cuando crean funciones y les vayan a poner parámetros que sean alusivas a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si es una función exponente y yo le voy a solicitar al usuario, le voy a solicitar que me dé la base, pues le voy a poner base a ese parámetro y exponente. Expo, le vamos a ver para que no se confunda con el que estaba. Sí. Y claro, esto va a hacer que nosotros le cambiemos la lógica acá, porque si no nos va a dar error. Y ahí está, vean. Esto es lo ideal, justamente esto es lo ideal, hacerlo de esta forma. Ahora, profe, es necesario siempre, ¿hay alguna forma de no ser tan exigente con los parámetros de la función? Sí, hay una forma de hacerlo. Y eso es asignándole un valor por defecto. Si el usuario no lo va a agregar, pues yo lo voy a poner, por ejemplo, 1. Entonces, vean que eso no altera nada. Simplemente le dice a Python que si el usuario se le olvida ponerme el exponente, entonces quiero que el valor por defecto sea 1. Eso es lo que le estamos diciendo. A eso es a lo que se llama instancia. Sí, sí. Cada vez que ustedes crean algo, están instanciando algo, ya sea una función, una variable, etcétera. Justamente. Vaya. Y esas son las funciones. Justamente podemos definirle muchos parámetros. De hecho, podemos definirle que sean enteros y todo lo demás. Hay algunas formas de validar. Ya que es lo último que vamos a ir a hacer dentro de esta clase. Validar le puede enseñar una forma
como general de validar, pero hay muchas formas de hacerlo, pero es como bien transversal lo que vamos a ver. Y vamos a ver ahora lo que son, ¿cómo se llama? Las estructuras condicionales. Esto nos permite darle más vida a nuestro código. Simplemente son condiciones que queremos hacer en diferentes situaciones, por ejemplo. Y la estructura sería esa. If, una condición, el if, otra condición, else, lo que se ejecute si lo anterior no se cumple. Entonces vean que aquí les he dejado, si la condición es verdadera, se va a entrar a ejecutar esta línea de código que pongamos por acá. Si esto es falso, pasa a verificar acá. Y si esto es verdadero, va a entrar acá. Esto es importante. A veces nosotros queremos hacer como diferentes casos, dependiendo del valor que nos dé. Ya vamos a hacerlo mediante una función. Y luego está else, que es que si todo lo anterior ha venido dando si el, todos los anteriores dieron falso, que no cumplieron ninguna condición, ¡pum!, se mete dentro de este else. Entonces vamos a combinar esto con nuestra función. Por ejemplo, en el caso de las funciones de la función exponencial, agarremos esa y vamos a irnos poniéndole condiciones. Por ejemplo, vean. Y justamente, ¿se acuerdan de los operadores lógicos y de los comparativos y todo eso? Aquí los necesitamos. Aquí vamos a armar esas condiciones para que nuestro código funcione. Las personas que estudian programación siempre llevan una materia que se llama lógica, pero que es precisamente para hacer las condiciones que necesitamos. Aquí se aplica la lógica. Vamos a hacer unas condiciones bien sencillas para que tampoco nos asustemos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vean, ¿qué es lo primero que vemos en nuestra función de exponente? Primero, que hemos dejado un valor por defecto en el exponente. Entonces quisiéramos nosotros indicarle al usuario que se ha tomado, quisiéramos decirle que cuando digamos, a modo ilustrativo, que si el usuario olvida poner el exponente, le digamos, hey, no se indicó exponente, se toma el valor por defecto 1, por ejemplo. Podemos hacer eso con un condicional. Y para comenzar a poner un condicional, ponemos if, que en inglés sería si, y ponemos la primera condición. Si expo, que es el exponente, viene con el valor de 1, ¿qué significa que viene con el valor de 1 expo? Es que es igual a 1. ¿Y cómo sabemos que algo es igual o cómo verificamos si algo es igual a 1 en Python? Poniendo 2 igual. Entonces, vamos a poner 1 porque queremos verificar que el valor que haya puesto el usuario sea 1. Vamos a ponerle 2 puntos porque necesitamos decir que hasta ahí llega nuestra condición, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí print. Le damos enter, vean que ha puesto otro nivel, ¿verdad? Otro nivel. Y vamos a ponerle lo siguiente. Se ha tomado el valor de 1 para el exponente. Y lo voy a dejar y bueno, else, vamos a poner un else. No voy, quiero ver, vamos a dejar varios para después voy a ir quitándole y para que vayan viendo, para no perderme dentro de la estructura que les he puesto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos verificar? Verifiquemos que la base, por ejemplo, la base no vamos a permitir que las bases sean negativas o cero, que sea todo positivo. Entonces, para que algo sea positivo, le vamos a pedir que base sea mayor que cero, ¿sí? Esto va a volver verdadero si, ¿cómo se llama? Si el valor que coloque el usuario sea, obviamente, mayor que cero. Si está mayor que cero, vamos a hacer esta operación, la que ya hemos definido, ¿sí? La que ya hemos definido y vamos a indicarle print. Vamos a indicar diciendo el valor de la base es positiva, ¿no? Y pongámonos un poco más exigentes. Vean esto. Vamos a poner paréntesis para que vayan viendo también lo de los conectivos. Vamos a entrar aquí
Y además, y queremos que sucedan dos. La única manera para que entre dentro y ejecute ese print y haga la operación van a ser dos condiciones. Que la base sea mayor que 0 y que el exponente sea mayor que 0 también. Si no, vamos a permitir valores de exponentes negativos. Recuerden eso. La única manera para que entre y que toda la operación sea verdadera es que la base sea mayor que 0 y el exponente sea también mayor que 0. Entonces, cuando yo quiero que dos cosas sean verdaderas, utilizo el operador lógico AND. Así de sencillo, porque estoy diciendo, quiero que esto sea verdadero y esto también sea verdadero. ¿Sí? Y ponemos paréntesis para que se vea más ordenado. Mayor que 0. Entonces vamos a cambiar esto, el valor de la base y exponente son positivos. Así. Y vamos a hacer la operación que hemos definido. Así. Y else, que es cuando, si todo lo anterior es falso, entonces, ni modo, va. Vamos a poner valores, a ver, pues, se me olvida ponerlo aquí, valores no permitidos. Y vamos a poner 2 puntos y vamos a mostrar en pantalla los valores que el usuario haya ingresado. Y lo voy a dejar así porque vamos a, creo que vean los errores que vayan apareciendo y las cosas. Uy, puse texto con el código. Y vamos a agarrar este de acá, este de acá. Vamos a poner acá. ¿Por qué con negativos no se puede? ¿Qué pasa? No lo lee o para ello no existe con... Ah, no. Son condiciones que yo estoy poniendo. No es que no es que no lo pueda hacer. Claro que lo puede hacer. Solo es que lo estoy colocando. O sea, claro que lo puede hacer. ¿Cómo pongo el signo mayor? Está a la par del Shift a la izquierda del teclado. Le da Shift, apretando Shift y en la teclita. Ahí te aparece. Sí, no, simplemente es por las condiciones que estoy poniendo. Vamos a ver qué pasa. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Dice que no se puede acceder a la variable, ¿cómo se llama? No se puede acceder a la variable local exponente porque no está asociada a ningún valor. Esto es bien interesante, porque vean, se imprime lo que habíamos puesto acá, miren. Se ha tomado el valor de 1 para el exponente. O sea, entró, cumplió que era 1. ¿Por qué era 1? Porque es el valor por defecto, ¿verdad? El valor por defecto que la función tiene. Lo mismo pasa si yo lo pongo así, ¿verdad? Lo mismo. O sea, es el valor por defecto. Cumple la condición, entra y hace el print, pero da este error. ¿Por qué da este error? Porque una vez que verifica y es verdadero, imprime esta línea y cuando ya termina de hacer ese bloque de código, él se va directamente a la línea 9. O sea, él se salta todas las otras condiciones porque justamente así funcionan esos condicionales. En inglés es como, en español traducido sería, si esto, si no esto, si no esto, algo así. Entonces, si el primero es verdadero, se queda en eso y se salta todo el bloque de condicionales, el if y else, hasta el final. Entonces, cuando llega a la línea 9, no hay nada de código. Entonces se pasa a la 10 e intenta retornarnos exponente. Pero exponente, vean, es como que Python solo ve así, miren, como que solo existe así, ven, así. Entonces, o sea, no se ha definido la variable dentro de la función. Por eso es que él dice que no está asociado a ningún valor. Entonces, tengan cuidado con eso porque esto es normal que a veces pasa que se nos olvida que la función va a retornar algo y si dentro de las condiciones no le definimos, entonces puede darnos error. Si el exponente es 1, pues le decimos que haga lo mismo, no pasa nada. Y ahí está, ¿vean? Justamente eso resolvió nuestro problema. Eso significa que otra parte del código tiene el mismo error que acabamos de ver ahorita en esa función. Podrían decirme la línea al menos de dónde probablemente
este otro error parecido. Porque esta función tiene dos errores, de hecho, justamente el mismo error, pero en dos lugares diferentes. En el else. En el else. Ahí también sucede lo mismo porque no hay eso. Entonces, ahí está, justamente es eso. La línea 9, justamente, o sea, a partir de la línea 9 ya no. Ahora veamos la otra condición. Otra cosa importante que quiero que noten. 1, si el valor del exponente es 1, claro, él es mayor que 0. Pero como estos condicionales funcionan de que con el primero que es verdadero se pasa a ejecutar su línea y luego se va hasta el final, de donde termina el bloque de condiciones, él ya no verifica esto. Él ya no verifica esto. Entonces, eso también es importante a partir de cómo quieren que sean su código. ¿Quieren verificar dos cosas o solo una? Si yo quisiera verificar dos cosas, tendría que ser así. ¿Vean? Se imprimen las dos cosas. O sea, ve esto, y hace esto, y luego verifica esta condición. O sea que los bloques condicionales en Python, como en cualquier otro lenguaje de programación, comienzan con el if y se van agregando más condiciones anidadas, digámoslo así, con el else, el if, hasta llegar al último. Si nosotros queremos tener condiciones, dos bloques de condiciones diferentes, entonces sería un if con sus el if o else si son necesarios y otro bloque con otro if para ir haciéndolo, ¿verdad? Eso es importante también tenerlo porque a veces nos confundimos y decimos, ¿por qué no entra si el exponente es 1? ¿Por qué? ¿Por qué si es mayor que 0? Y es porque la condición donde estaba el exponente 0 era un elif, ¿verdad? La única manera que llegara ahí era que no fuera igual a 1. Vean, lo voy a regresar y voy a poner 2. Vean, ahí sí, no imprime esto porque no es igual a 1, sino que se va directamente a esta parte de acá y hace esa operación, ¿verdad? Otra cosa que quiero que noten es que cuando yo puse el if, vean que no agregué nada abajo. Entonces, lo que les intento decir con esto es que un if puede vivir solo, pero los que no pueden vivir sin el if son el if y el else. Y así va hacia abajo. Por ejemplo, yo puedo poner un if y un elif sin un else, pero no puedo poner un else sin el if y en el if. O sea, siempre necesita la estructura de más arriba. O sea, de que si Python le va a dar error si solo ponen estos dos de abajo sin el de arriba. Pero pueden poner el de arriba con el de abajo, el de arriba con este de en medio, cualquier combinación de ellas, siempre y cuando el primero que se coloque sea un if. ¿Sí? Eso. ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Buenísimo. Vale. Y aquí es donde uno le dice a los estudiantes de matemática, ven que sirve para algo estudiar lógica, ¿verdad? Y pensaron que no iba a servir para nada. Entonces aquí es pura lógica, justamente es pura lógica. Muchas de las cosas que se hacen dentro de la programación es mucha lógica, de hecho. Vamos a ver, ¿qué más? Entonces tenemos acá la parte donde yo le decía al compañero de los bucles, justamente de los bucles en Python, ¿verdad? Estos bucles en Python, al igual que los, ¿cómo se llama? Al igual que las funciones, nos sirven para reutilizar código, pero en el sentido de ejecución. O sea, quiero que recuerden cuando estaba aquí arriba y que yo lo ejecuté esta celda 2 veces. ¿Se acuerdan? Entonces, yo con los bucles que me permite a mí ejecutar código dinámicamente, o sea, ejecutar código n veces, la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, son bucles porque la palabra, bueno, son repeticiones, en otras palabras, o sea, son instrucciones que nos sirven para decirle a Python, mira Python, este bloquecito de código quiero que me lo repitas una cantidad de veces en específico. Entonces yo puedo agarrar este pedazo de acá y vamos a usar un ciclo for. El for dice que recorre una secuencia.
y el while se repite mientras una condición sea verdadera. Eso significa de que cada uno se maneja de manera diferente, pero un bucle for puede ser cambiado a un while y un while a un for. Eso es totalmente, ¿cómo se llama? Equivalente, solo que se van haciendo algunos cambios. El, yo, yo personalmente les recomiendo que si es su primera vez en Python, utilicen los for y hasta que ya sientan que van caminando un poco solitos, le meten el while, porque si uno no pone bien las condiciones, porque justamente hay que definir condiciones lógicas, entonces si uno define mal la condición de parada, digámoslo así, del ciclo while, el bucle va a quedar infinito y entonces el código nunca va a terminar. Python es capaz de resolver ejercicios de física. Sí, sí, de hecho sí. Sí, es capaz, sí. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que programarlo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber cómo resolver ese problema, ¿me entendés? Entonces, yo tengo que saber cómo resolverlo para poner las instrucciones, pero sí es capaz. Yo, por ejemplo, está solo como medio comercial, es que hay librerías o módulos como, por ejemplo, NumPy, que es para trabajar matrices de manera eficiente, y ahí se pueden hacer cualquier cosa de matrices, resolver un sistema lineal, sacar el determinante de una matriz, etcétera, un montón de cosas. Y no es que yo lo tenga que programar desde cero, porque yo solo necesito ir a ver esa librería, a ver, quiero sacar quiero sacar la inversa de una matriz cuadrada, quiero ver, aquí está, aquí está. Entonces solo voy viendo la documentación. Tampoco es como que lo vas a hacer de cero. Lo malo es con las nuevas líneas de investigación, que ahí probablemente no esté, pero muchas de las cosas a nivel universitario sí están, ya están los módulos hechos, solo hay que llamar y armar tu script. Pero bueno, regresemos acá. Vamos a ver con el ciclo for. El ciclo for, vamos a hacer así, miren, for, esto es para, y vamos a poner una variable que nos va a servir para ir como contando, para ir, no contando, no, ir recorriendo la secuencia, esa es la palabra. Vamos a for y vamos a poner ítem, la vamos a poner así, vamos a poner un poco internacional y vamos a decir para la variable ítem en la secuencia y le vamos a poner una secuencia, vamos a ponerle una lista, que una lista es una secuencia justamente. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 2 puntos, porque eso le dice que hasta ahí va a llegar. Le vamos a dar enter y vamos a pegar nuestro código ahí. Y vamos a darle enter. Quiero que vean el error que va a pasar. Ahí está. El primer error que sale es que dice que solo se pueden concatenar en texto con texto. Porque, o sea, por ejemplo, voy a poner aquí, miren esto. Concatenar a lo que se refiere es esto. Miren. Hola, mundo. Así. Eso es concatenar. Entonces, si yo le pongo esto así, me da el mismo error. ¿Y eso por qué pasa, profe? Porque anteriormente ya le habíamos cambiado el valor a la variable. Aquí ve, con hola mundo. Entonces le vamos a regresar un valor numérico para que no nos dé error. Vamos a ponerle 1. Y vamos a dar enter. Y ahí está. Ahora, voy a borrar esto para que no les quede el error. Vale. Ahora, quiero que vean lo siguiente. ¿Imprime todo lo que copié? No. Solo imprime tantas veces como dice la lista, la línea 3. Y eso es por lo que siempre les he dicho de la concatenación de Python. Vean que la única que está al nivel, digamos, intentado dentro del for solo es la línea 3. Las otras están fuera del ciclo for. Entonces él no, pues, no hace nada. O sea, simplemente no lo toma. Entonces, si yo quiero que todo esté dentro, lo selecciono y le doy tab, ¡pam! Y ahí ya está al nivel. Y vean que aparece, pam, pam, pam. Podemos ponerle incluso, por ejemplo, le podemos poner, perdón, aquí lo vamos a poner. Así, lo vamos a poner ahora así para delimitar. Y ahí está, ¿ven? Se repitió 3 veces. 3 veces. Ahora, profe, ¿utiliza el ítem en alguna parte del código? No, no lo utilizamos, pero es parte de la sintaxis de Python para indicar que vamos a recorrer la secuencia, ¿verdad? Tenemos que definirla. O sea que no es, ¿cómo se llama?
no es obligación utilizar la variable que está aquí. Cuando no la vamos a utilizar, las buenas prácticas indica poner un guión bajo, así. Un guión bajo simplemente indica que, o sea, en Python sí se define la variable guión bajo, ¿verdad? Pero a nivel de nosotros como programador, estamos indicando que no la vamos a utilizar dentro del código. Pero vamos a dejar el ítem y vamos a poner aquí, miren, esta cosita que se llama print y vamos a poner ítem y vamos a ver qué pasa. Y vean que la variable ítem va recorriendo esos valores, estos valores de la lista. 1, 2, 3 y así, sucesivamente. Y ahora voy a agarrar esto y lo voy a poner acá. Y normalmente en Python se utiliza una función, otra función de las básicas que se comienzan a conocer, que es range. Esto lo que hace es que crea una secuencia de números que yo puedo recorrer sin necesidad de poner una lista, así como lo estaba poniendo. Simplemente le digo, hey, mira, yo quiero una lista de 3, así. Y vean que hace justamente las 3 cosas, ¿ve? Solo que este por defecto comienza desde 0 y termina una unidad antes del valor que yo pongo acá. Pero como comienza desde 0, siempre son 3. Vamos a ponerle aquí así, miren, para que se entienda. Valor de la variable ítem. Así. Y ahí está, ¿ve? Ahora, en range, lo bueno de range es que yo puedo, a veces, dependiendo de lo que ustedes van a necesitar, a veces ponemos en el que, dependiendo de lo que nosotros querramos, nosotros podemos decirle desde dónde queremos comenzar. Por ejemplo, le puedo decir a Python, mira, yo no quiero que comiences en 0, quiero que comiences en 1. Entonces le pongo 1,3 y vamos a ver qué pasa. Solo hace 2. ¿Por qué? Porque le decimos, hey, mira Python, no comiences en 0, como siempre lo haces. Quiero que comiences en 1 y que llegue siempre hasta una unidad antes del 3, porque eso, todas estas cosas en Python siempre terminan una unidad antes. Así que eso para que lo tengamos en mente. Entonces él se detiene en 2, ¿verdad? Pero yo le puedo indicar que, por ejemplo, llegue hasta el 3 sumándole 1, por ejemplo. Ese es como un truco dentro de la misma aritmética. Es como para que nosotros tengamos en mente qué es lo que está haciendo. En el range podemos colocar un rango de 1 a 10, por ejemplo. Sí, del 1 al 10 pongamos. Por ejemplo, si tú quieres que llegue hasta una unidad antes del 10, pues solo le pones 10, ¿verdad? Solo le pones 10. O sea, eso siempre tienes que tenerlo en mente. ¿Ve? Y llega hasta el 9. Siempre tienes que tener en mente que al range le va a restar 1 al último entero que le vamos a poner. Entonces, si yo quiero que estrictamente llegue hasta ahí, le podemos poner 1, más 1, para que no sea tan complicado. Algunas personas podrían decir, hey, podría hacer esto otro, pero para que sea legible el código, así estamos bien. ¿Ve? Y ahora sí llega hasta 10. El range tiene un tercer parámetro que podemos indicarle. Por ejemplo, a veces nos interesa ir recorriendo una lista de 2 en 2. Entonces le podemos poner eso de acá. Vean, le suma, se va saltando de 2 en 2, que es el paso justamente, Carlos, que es 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Y lo podemos hacer al revés también, restarle. Pero en el restarle, pues obviamente, vean, le voy a poner menos 2. ¿Qué es lo que pasa? Él no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque dice que le estamos diciendo a Python lo siguiente. Quiero que comiences en 1 y que termines en 10, pero que le restes 2. Entonces nunca va a llegar. O sea, no tiene sentido porque el final no se alcanza restando, ¿verdad? Porque él comenzaría a hacer 1, al 1 le restaría le restaría 2, perdón, lo cual daría menos 1 y se iría hacia atrás. Entonces, él ya está programado para cuando le das un paso que no tiene sentido dentro del rango que le das, él simplemente no hace nada, ¿verdad? Pero justamente lo que dice la compañera, por ejemplo, si le ponemos aquí 0 y le ponemos aquí 1, vamos a ver qué pasa. Vean qué es lo que pasa. Ahí sí, porque ya tiene sentido que tenemos que ir quitando, ahí sí tiene sentido. Siempre recuerden que
él siempre llega una unidad antes. Así que si queremos que llegue hasta el 1, siempre más 1. Y ahí está. Vaya. O al menos que llegue a tomar el 1, ¿verdad? Pero recuerden por el paso que le hemos puesto. Vaya. Ahora vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos utilizar este ciclo for dentro de nuestros códigos de una manera bastante interesante. Vamos a reutilizar el código que el compañero nos pidió y nos vamos a poner un poco creativos ya en los últimos minutos para ver algunos tipos de validaciones. Por ejemplo, vamos a ver, ¿se recuerdan que no puedo hacer operaciones? Vamos a ver, voy a generar un error para comenzar. Vamos a ponerle aquí 3 siempre y vamos a ponerle 2 pero en cadena de texto. Esto da un error, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos validar dentro de código y esto es bien transversal, ya sea que te vas a dedicar a ciencia de datos, inteligencia artificial o lo que sea, o desarrollo en Python. Esto es bien importante en nuestros códigos, utilizar validaciones. Las primeras validaciones que nosotros debemos de comenzar a manejar son los try y except. Entonces, básicamente, lo que le estamos diciendo aquí a Python es, mira Python, quiero que intentes ejecutar esta línea de código y si sucede un error, me vas a hacer lo siguiente. Entonces, yo tengo que ponerle except y aquí debes exception. ¿Sí? Y vamos a poner aquí, sucede un error. Y podemos poner el error acá. Lo que he dicho es, bueno, lo voy a imprimir y vamos, ya van a ver. Y finalmente, poner un finally, porque esto hace que el finally lo que hace es que independientemente de que suceda el try o suceda el except, siempre se va a ejecutar porque es lo último que vamos a hacer. Ahora, cuando usamos esta estructura, es muy recomendable que nosotros inicialicemos las variables, justamente lo que la compañera nos preguntaba. Inicializar las variables como nosotros como programadores lo vamos a inicializar, sabemos que están bien, así que lo vamos a hacer así. Lo tenemos que hacer así, mejor dicho. Hacemos acá y le damos acá. Vean lo que pasa. Ya no da el error todo feo, ¿se fijaron? Ya no aparece así, error horrible, sino que imprime justamente esto que hemos puesto aquí. ¿Ve? Sucede un error y nos indica qué error fue. Entonces, lo que hace esto es que si sucede algo de acá, él se va directamente a la excepción y captura esa excepción. Esta es otra palabra reservada dentro de Python. Captura esa excepción y esa excepción le dice cómo la variable e. O sea, de que esa excepción o ese error lo guarde en la variable e y en esa variable e es la que nosotros imprimimos aquí, que es justamente este error de acá. Entonces, esto lo que hace es que el código sea limpio y no se detenga, porque si en el error que teníamos anteriormente hace que el código se nos detenga completamente. Pero cuando nosotros usamos try y except, si suceden errores, nosotros los capturamos, pero el código se mantiene constante, se mantiene ejecutándose constantemente. ¿Sí? Eso es muy importante porque si el usuario nos está agregando valores que no tienen sentido, no queremos que el código se detenga, sino que nosotros tenemos que ser lo suficientemente, quizás, no quisiera decir inteligente, sino que lo suficientemente perspicaz como para capturar ese tipo de errores y hacerle algún tratamiento y hacer algún proceso y finalizar nuestro código. Eso hace que nuestros códigos sean más eficientes dentro de toda la estructura. Eso es bien normal y muchas veces cuando comenzamos a programar se nos olvida, pero recuerden siempre usar try y except. Try y except solo se puede usar dentro de las funciones. No, lo podemos usar en todas partes de nuestros códigos. Es bueno, de hecho es como buena práctica que lo utilicemos en bloques que son bien riesgosos, que venga información, digamos, del usuario, de algo que nosotros vayamos a colocar y que no controlamos. Justamente cuando se hagan operaciones que no se controlan, es ahí donde nosotros tenemos que colocar esos try y esos except. ¿Vale?
Vaya, ahora vamos a mutar este codiguito un poquito más, ¿verdad? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar todo esto como ya tiene un try use, pues ya podemos hacer más cosas, ¿no? Ya tiene un capturar de error y no va a pasar nada. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, miren, for y vamos a poner i como una variable así como de matemática, in range, y vamos a poner exponente. 2 puntos. ¿Qué significa hacer una potencia? Pues la potencia nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar la base. Pues hagamos eso, básicamente. Exponente. Y voy a ponerlo. Se puede poner de otra forma, que es más eficiente, pero para que se entienda lo que vamos a hacer. Vamos a ver, exponente por exponente. Así. Y finalmente, vamos a agarrar este acá. Así. Vamos a ver, dice que, vamos a ponerlo acá. Ah, sí, 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 sí. Perdón. Voy a poner base, base y base. Ahí está. Y vamos a devolver la base. Vamos a comentar esto. Ah, ya sé, para no perder la lógica, ya sé, para que no se pierda la lógica de lo que iba a hacer. Exponente y le vamos a poner así, mira. Vamos a poner este. Así se va a combinar todo lo que hemos visto. Vamos a base is not connected. O sea que si la base no es ¿cómo se llama? Vacía, o sea que el usuario haya ingresado algo, entonces al exponente le asignamos la base. Y ahí está. Ahí está. Esta es una validación bien interesante. Vean lo que he puesto en Python. Esta condición chiquitita. Le he puesto que si el usuario me pone algo que sea vacío, algo que no sea vacío, porque eso es lo que estamos, is not none, entonces yo procedo a asignarle a la variable que es la que me sirve para regresar el valor de la base. Y entonces ya después me muevo al ciclo for. Voy a repetir la línea 8 tantas veces como el exponente lo indique. Solo que aquí quiero que vean lo que ha pasado. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? ¿Cuántas veces quiero yo que se ejecute la línea 8? Y la línea 8 pues se va a ejecutar, si yo le pongo 1, pues se va a ejecutar una vez. Entonces una vez significará multiplicar la base 2 veces. Pero eso no tiene sentido dentro de lo que estamos pidiendo, porque si el exponente es 1, se debería devolver 3, ¿verdad? Entonces, para controlar eso, podemos poner aquí que comience desde 1 y llegue hasta el exponente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahora. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciclo for lo que hace es que comienza desde 0 hasta el número que nosotros le hemos indicado, restado 1, lo cual significa que si el exponente llevaba 1, solo estaba ejecutándose el 0, o sea que se ejecutaba una vez, ¿verdad? Pero yo no quiero que se ejecute una vez, ¿verdad? Porque ya hemos definido que dentro de la base, si se asigne, pues, o sea, el exponente se inicialice con la base, ¿verdad? Y eso es el caso cuando se pone el exponente 1, ¿verdad? Que no se va a multiplicar, porque yo quiero que se comience a multiplicar cada vez que yo tenga un exponente diferente de 1. Y ahí está. Tenemos una función que le inicializamos una variable con las buenas prácticas indicando exponente. Hemos puesto una condición, ¿cómo se llama? Una condición chiquitita. Hemos hecho un ciclo for, hemos hecho un try y hemos creado una función que ha ido cambiando mediante los programas. Así que de mi parte, eso es lo que tenía preparado. Así que la clase llega hasta acá. No sé si tienen alguna última pregunta, alguna última duda al respecto. Sí. Sí, va a haber asistencia. De hecho,
Bueno, si ya no hay más preguntas, cedo el espacio para unas últimas indicaciones del compañero Oscar y bueno, queda hasta por acá la clase.